riesgos, cómo se hacen, los controles respecto a esos sesgos, la opacidad, y algunas prácticas que ya están consensuadas que ayudan, ¿no?, a resolver dilemas éticos en los desarrollos informáticos. Nuestros trabajos van a estar relacionados a eso. Para la instancia de las prácticas, yo tengo pensado como una serie de entregas semanales que tienen que ver más que nada con consignas que vamos a trabajar a través de los foros de participación. Somos muchos este año, que eso también es una particularidad para este espacio. Cuando empezamos con Javier, la primera vez que se dictó la materia, teníamos creo que 7 estudiantes, ¿no?, que fue cuando la materia empezó a ser optativa en el plan anterior, y al volverse obligatoria para este plan, ¿no?, fue creciendo la matrícula y esta es la corte que mayor cantidad de estudiantes tiene. Así que bueno, eso también va a ser un desafío en el trabajo, en lo que va a tener que ver con la retroalimentación semanal, para que nosotros podamos, tener una dinámica que nos permita cierta fluidez. Este formato también de virtualidad, que a mí a veces los voy a invitar a que por ahí tengan algún tipo de participación, o vamos a tratar de armar en estos espacios algunas participaciones para que no sea una clase magistral de mi parte, que no tiene sentido, digamos, en la instancia de la práctica. Ya tenemos a Javier, digamos, ¿no?, que siempre todas las clases nos prepara con esas filminas, esas diapositivas con un montón de contenido, sobre el cual también vamos a volver, vamos a recuperar nosotros también de esa teoría. La idea es que en las prácticas nosotros podamos trabajar un poco más en la articulación y un poco más en intercambio. Así que esa va a ser como la metodología de trabajo. Las clases las vamos a grabar porque ya me dijo Javier que ustedes vienen trabajando en este formato de virtualidad, que es lo que les posibilita seguir la cursada y estar pudiendo, sostener el recorrido dentro de la materia. Yo lo que les pido es, bueno, tratemos de trabajar sincrónicamente, de que se puedan conectar y resolver las actividades obligatorias. Para mí, y esto es un criterio docente, pedagógico, no es lo mismo el estudiante que se conecta que aquel que solo aparece en las entregas. A mí me gustaría que si alguien tiene esa situación personal de ya saber que no va a poder estar ningún martes, me lo haga saber y entonces encontramos la manera de que ese proceso también se pueda llevar adelante con las personas que no puedan estar acá. No digo ni sobrecarga, ni estoy diciendo de entregas extras, pero sí me parece interesante que yo pueda saber, digamos, ¿no?, quiénes sí se pueden conectar y quiénes no, para poder, bueno, planificar y definir, ¿no?, qué estrategias vamos a llevar adelante estas últimas clases. Bueno, este al ser el último módulo de la materia también tiene, ¿no?, como, bueno, toda la experiencia previa de un dictado de una materia que es muy particular. Porque ustedes tienen 4 equipos docentes en esta materia, entonces, bueno, dinámicas muy diferentes al interior de una misma cursada. Yo trato siempre por ahí de ser clara al principio respecto de las condiciones que tiene el módulo y de las formas de trabajo que con Javier venimos sosteniendo estos años, y que también son las formas en que nos ha resultado mucho el laburo con los estudiantes, así que cualquier consulta sobre eso me avisan. Ya algunos de ustedes me han adelantado cuestiones que tienen que ver con, bueno, organizaciones personales, pero también tengan en cuenta esto, ¿no? En las clases, lo que se habilita en el foro, que va a ser obligatorio para las prácticas, va a tener el cierre y nota conceptual, y vamos a tener un trabajo final del módulo, ¿sí?, independiente de lo que son los contenidos o del trabajo que es de los contenidos de ciberseguridad. Yo les había mandado un mensaje hasta hace no por mucho tiempo, ahora unos 10 días, donde les decía que los contenidos de ciberseguridad se iban a evaluar junto con los módulos, junto con el módulo 4. Si bien de alguna manera eso va a ser así, preferimos este año separar, ¿sí?, por una cuestión de cantidad que son ustedes, y para que vayan cerrando parcialmente, vamos a cerrar ese módulo 3, ¿sí?, con la actividad que yo les dejé en el módulo 3 sobre los contenidos de ciberseguridad. Los vamos a corregir Javier y yo, ¿sí? Pero ahí ya tienen un trabajo para desarrollar, que es de entrega obligatoria, y que tiene fecha, si no me recuerdo yo, la semana del 23, el martes 23 de junio.
Ustedes tienen más o menos 15 días a partir de hoy para la realización de ese trabajo que ya tienen publicado desde la semana pasada. Ahí lo que les voy a habilitar también es un foro de consultas, o sea, de que si aparecen algunas dudas en relación de ese contenido lo puedan dejar, ¿sí? Y bueno, nos vayamos haciendo las consultas correspondientes. Eso en relación al cierre del módulo 3, que por supuesto ustedes tuvieron la evaluación ya con los profesores Néstor y Viviana, ¿sí? A esa nota que ya tienen en el módulo 3 se va a sumar lo que obtengan como nota y la evolución que nosotros le hagamos de los contenidos de ciberseguridad, y con eso van a poder cerrar el módulo 3. En el módulo 4 nosotros vamos a tener a principios de la semana, la última semana, perdón, la primera semana de julio, antes del proceso, ya va a tener disponible lo que va a ser la consigna del trabajo final del módulo 4, ¿sí? Con su cronograma específico para los recuperatorios correspondientes también, y con ese trabajo van a cerrar el módulo 4. La sumatoria de todas las notas de todos los módulos es lo que les da a ustedes la calificación final de la materia, ¿sí? Así que ante cualquier inconveniente respecto de eso me avisan. Nosotros trabajamos en coordinación con los profes, ¿sí? De los otros módulos, y tenemos como el historial académico de cada uno de ustedes para poder también acompañarlos en lo que va a ser la semana de los recuperatorios. No sé cómo vienen en la materia, si hasta acá tienen alguna pregunta antes de meternos como con los contenidos de la clase. Ahí estuve chusmeando un poco la teoría que les dejó Javier la semana pasada. Sé que por ahí no son muy de habilitar el micrófono, pero yo ¿Qué tal, profe? Hola, ¿cómo estás, ¿Todo Iván? bien? Bien. Quería consultar del trabajo de ciberseguridad. Supuestamente es un trabajo grupal, que creo que decían que tiene que ser no sé cuántas hojas, y después se tiene que hacer una presentación, o por lo menos de 5 minutos, algo así, ¿no? Sí, Eh, la presentación nosotros la vamos a usar solo en el caso de los recuperatorios. ¿Por qué? Porque somos muchos. Lo que queremos que después, si no, vamos a restar vamos a tener que tomar clases en módulo 4. Así que lo que hagan es la instancia de la entrega. En el caso de que ustedes necesiten ajustar algo, nosotros nos ponemos en contacto y ajustamos la instancia de la presentación. ¿Sí? Bien, profe. Y con respecto a los grupos, porque no figuraba en el trabajo, ¿de cuánto tienen que ser los grupos? No sé si, cómo tiene que ser eso. Nosotros sugerimos que sean de hasta 4 personas, no más de 4. Ah, listo. 2, 3, 4. Si alguien necesita hacerlo individual, o sea, nos avisa y ya. Solo se entregaría el informe, entonces. Ahora lo voy a modificar en la consigna, porque evidentemente subí alguna versión desactualizada. Por eso lo charlamos, porque son muchos grupos, algunos están ya complicados para asistir a las clases, entonces, bueno, a veces se nos empieza a complejizar el cierre de ese trabajo, que no es el último también, ¿no? Pasa eso. Tenemos todavía que hacer todo el cierre del módulo 4, ¿sí? Así que ahora me fijo entonces qué presentación quedó subida, ¿sí? Para el trabajo de ciberseguridad, entonces es solo la entrega y es un trabajo que pueden hacer grupal, ¿sí? Es solo la entrega del informe. Buenas tardes, profe. Le consulto sobre eso último que Vale. dijo para ver si no entendí mal. Te silenciaste, Diego, ahí otra vez. No sé si están dando mal acá el link. Ahí está, ahí estás, ahí te escucho. Ah, está. Perfecto. No, le comentaba que para ver si entendí bien yo, no vamos a tener entonces examen, solamente entregando estos informes, ya estaría cubierto el módulo 4. Exacto, nosotros no tomamos examen, tomamos trabajo final. Ustedes entiendo que lo llaman informe, pero es un trabajo final nada, con algunas consignas que tienen más que ver con un análisis y una breve investigación sobre algún caso. Bien, perfecto. ¿Sí? Ponemos una fecha, ustedes lo entregan, tienen una evolución, y en el caso de que necesiten, por motivo que sea, acceder al recuperatorio, también tienen el recuperatorio que ya está contemplado en el cronograma general de la materia. Bien, y serían varios, no sería un único informe.
No, el trabajo final es uno solo. Lo que hacemos todas las semanas es habilitar algún foro de reflexión, discusión, que para la instancia de la práctica es obligatorio, ¿sí? Pero que no es más que la participación en el foro según la consigna que armemos. Bien. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, Esteban acá preguntaba si es solo el informe, sí. Vamos a tener que modificar la consigna, así quedan tranquilos. Y para los compañeros que no están. Y para entregar los informes, sí, para entregar los informes vamos a habilitar un recurso de tarea, ¿sí? Y los foros son las actividades de la semana, o sea, son instancias de reflexión que vamos a ir trabajando también. En la consigna les vamos a indicar si son grupales o son individuales, pero son dos instancias distintas, ¿sí? El trabajo final no lo tenemos decidido todavía si es en grupo, el del módulo 4. Les aviso la clase que viene. Todavía tengo que hablarlo con Javier. Lo vamos a definir un poco. El de ciberseguridad, sí. El del módulo 4 todavía no está cerrada la consigna, ¿sí? Espérenme la semana que viene y ya les doy más precisión. Veníamos tomándolos individuales, pero como son informes de desarrollo, ustedes son un montón este año, puede que haya alguna alternativa, pero lo tengo que hablar con Javier primero. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá, después cualquier cosa, la vía de comunicación también que vamos a utilizar va a ser a través del aula, ¿sí? Así que cualquier cosa me dejan algún correo personal o en el foro de consultas que voy a habilitar en el módulo también, si aparece alguna cuestión operativa o alguna cosa que no se entienda, me hablan por ahí, ¿sí? La semana pasada sí, el jueves, tuvieron la instancia teórica. ¿Pudieron participar? ¿Pudieron conectarse a la clase? ¿La pudieron ver grabada? Gracias, Esteban. Mi interés un poco era que me pudieran contar, bueno, la incidencia de esta temática. Este es el módulo donde por ahí trabajamos esto que les decía antes, ¿no? Contenidos más que tienen que ver con un acercamiento al impacto social, y eso hace que empecemos a trabajar conceptualmente, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con ética y con la problematización y la reflexión de esos impactos, que no siempre están asumidos en relación a cómo se desarrolla la tecnología, sino a factores que tienen más que ver con lo cultural y lo social, y donde los desarrollos tienen algún tipo de incidencia mayor o menor en esos impactos. Pero bueno, lo que a mí siempre me interesa preguntar en el inicio de este módulo es qué dimensión o qué nivel de análisis tienen ustedes respecto de ese impacto social, si es una pregunta, ¿no?, que ya los convoca, siendo que son estudiantes avanzados de las carreras de informática, si es algo que empezaron a pensar, si es algo que ya vienen trabajando en otra materia, si a los que están trabajando es algo que les aparece como una pregunta en los trabajos que están desarrollando o no, que puede ser que no. Para adentrarnos un poco en, bueno, cómo viene este desarrollo, ¿no?, en relación a las temáticas de ética en informática, a cómo viene, quiero decir, de dónde sale esta preocupación, no solamente teniendo en cuenta las cuestiones que son evidentes en relación al impacto social actual, sino también a una definición del orden de lo epistemológico, donde se retoma esta pregunta en relación a la tecnología y en relación a los elementos éticos, ¿sí?, para poder pensar, bueno, cómo articular esta triada sobre la que vamos a trabajar mucho nosotros, que tiene que ver con la articulación entre tecnología, sociedad, cultura, ¿sí?, y poder pensar en el medio de esa triada cuál es el rol del profesional informático, ¿no?, para poder pensar esa relación. ¿Alguno me quiere contar? ¿Tiene ganas de abrir el micrófono y contarme cómo está pensando estas... Primero si pudieron, si ya tienen algún tipo de pregunta previa, y si no, a partir de la clase de Javier, si pudieron reponer
algo de esta pregunta para poder pensar esa integración? Hay algo que nosotros vamos a trabajar fuerte, que es la cuestión de la responsabilidad. No lo vamos a trabajar en términos legales puntualmente, ¿sí? Porque no es objetivo de esta materia, pero sí vamos a trabajar un poco, bueno, la responsabilidad a nivel ético y el compromiso que tiene el profesional del campo en el desarrollo, ¿no? de los software, para poder pensar, bueno, cómo se puede tratar de medir, tratar de regular, tratar de prever ese impacto, ¿sí? En las diferentes etapas del desarrollo. Eso hoy es una realidad, es una fortaleza del campo, esa discusión, pero no siempre fue de ese modo. Había una tendencia bastante fuerte, por no decir hegemónica, de poder pensar en los desarrollos desde un lugar de neutralidad, y en esa neutralidad lo que se juega un poco, ¿no? Es esta distinción, ¿no? O este resguardo de la no responsabilidad sobre el desarrollo de la técnica o de la tecnología. A mí a veces me gusta hablar un poco de la técnica en términos de una posición un poco más general, pero claramente no estamos hablando de desarrollo. Como mi enfoque es más social y cultural sobre el desarrollo de la tecnología, por ahí a veces cometo como no ese error, pero ese vicio de hablar de técnica. Me gusta pensar, o me gusta trabajar bastante el impacto de los desarrollos tecnológicos en general, y a veces hablo de técnica pensando en tecnología, en realidad. Ustedes, nada, me corrigen, me preguntan. ¿Ninguno entonces tiene ganas de contarme? Por eso no me gustan las clases virtuales, ¿no? Por esta soledad frente a la pantalla. Bueno, les armé una breve presentación un poco para encauzar esta discusión, esta articulación, que va a ser material, ¿no? Que vamos a utilizar para después pensar la consigna de reflexión en el foro que les voy a habilitar. Nosotros trabajamos con una materialidad conceptual hasta hace un par de años que nos viene como resultando muy bien, que es un inicio, ¿no? Para poder tener ahí algo de la historicidad de esta problemática en el campo de la informática, que tiene que ver con un repositorio, que es la biblioteca de Stanford, que usamos nosotros para poder pensar, ¿no? Este dilema ético y esta tensión entre lo social y lo tecnológico. Ahí se nos aparecen algunas conceptualizaciones que yo destaqué y un recorrido muy chiquito, ¿sí? Que es más que nada un ordenamiento para empezar a pensar nosotros, ¿no? Y a dialogar en una clave común, ¿no? Que es esto de poder reflexionar sobre el impacto de la tecnología, entendiendo nuestro rol como hacedores de tecnología, responsables de esos desarrollos, pero también entendiendo cómo la tecnología funciona como un condicionante más, ¿no? De las diversas prácticas que hay en la relación entre la cultura y la sociedad. Por supuesto que eso, lejos de ser neutral, lo que tiene en sí mismo, ¿no? Es este nivel de decisiones, ¿sí? Profesionales, conscientes, que no son azarosas, digo, ¿no? Y cuando hablamos de la no neutralidad, no estamos hablando no estamos hablando en un sentido estrictamente político partidario, pero sí estamos hablando, ¿no? De una decisión, de una impronta que uno pone en ese desarrollo, pensando el desarrollo y su relación de alguna manera, ¿no? Vamos a estudiar un poco, vamos a trabajar un poco, bueno, cuáles son esas maneras de pensar esos posicionamientos, esas decisiones profesionales, y por qué otras condiciones están atravesadas esas decisiones, ¿no? Uno, como sujeto social que es, no está aislado del mundo que a uno lo rodea, sino que está atravesado por todas esas condiciones, ¿no? Que pueden ser la empresa, que pueden ser la organización, que puede ser el pedido sobre ese desarrollo, que puede tener que ver con una técnica, con una forma de desarrollar tecnología y con algunos intereses, digo, ¿no? Que pueden ser profesionales, personales, organizacionales, ¿no? Y que hacen al proceso de toma de decisiones. Ustedes suelen trabajar mucho sobre esto de
del usuario, ¿no? De eso que demanda el usuario, de eso que tengo que desarrollar, que tiene que ver con el pedido y el desarrollo. Bueno, la idea es poder empezar a pensar un poco más finito cómo eso que quiere el usuario también está a veces atravesado por otras dinámicas y empieza a complejizar esa relación, ¿no? Es lo que quiere el usuario, es lo que necesita la empresa, es lo que puedo hacer yo como desarrollador, es la tecnología que tengo que usar, ¿no? Entonces ahí se empieza a complejizar ese panorama de toma de decisiones donde hay una decisión, digamos, ¿no? Si se desarrolla algo, si llego a buen puerto, si puedo ir adelante con ese desarrollo, es porque tomé algunas decisiones profesionales en ese camino, ¿no? Que me llevaron a esa creación. Dicho así como muy vulgarmente, sobre ese proceso nosotros vamos a encontrar algunas conceptualizaciones o algunas ideas teóricas, epistemológicas, que van a configurar, ¿no? Con cierto ordenamiento conceptual, esto que yo estoy diciendo así como muy a vuelo rasante, y la idea no es que ustedes se aprendan esas definiciones y tengan, ¿no? de memoria esos conceptos, sino que empecemos a trabajar la complejidad que tiene, reflexionar sobre este proceso de toma de decisiones, es lo que ustedes van a aportar a la materia, que es fundamental, que es el desarrollo de un perfil profesional, ¿no? El desarrollo de su propia formación, para poder pensar, bueno, qué nivel de responsabilidad pueden reconocer ustedes, ¿sí? Se les atribuye en este proceso que es de producción de tecnología, ¿sí? Y cómo podemos formarnos profesionalmente para poder pensar mejor esas decisiones o tomar mejores decisiones, o por lo menos que esas decisiones estén amparadas, ¿sí? En ciertos argumentos que hagan que mi desarrollo profesional pueda tener un reconocimiento sobre el impacto social y el impacto ético de esa decisión y de ese desarrollo tecnológico. Suena bastante complejo, lo es. Yo insisto con esto de que es una novedad, porque estas problemáticas, estas preguntas, el campo de la informática mucho tiempo las ha dejado como de lado, eran como, ¿no? Algunas cuestiones que importaban a pequeños grupos, ¿sí? No, siempre hubo una centralidad mayor respecto de la eficiencia del desarrollo, ¿sí? No tanto pensado en el impacto, ¿no? Y eso no tiene que ver solo con una decisión ideológica, política, sino más bien, ¿no? Con una forma de pensar el campo de la informática que hoy no solamente se repiensa, sino que se pone, ¿no? en el centro casi de la escena social, aparece la pregunta por los desarrollos. Y una situación que también es como bastante, para mí, visceral en este tiempo y que genera como bastante revuelo, pregunta, necesidad de producción de conocimiento, que tiene que ver con lo oscuro de la tecnología, ¿no? Lo oscuro de la tecnología en esto en lo que la mayoría del mundo desconoce, ¿no? O sea, mayoritariamente el mundo desconoce cómo funciona la tecnología, y el profesional del campo de la informática, que es el conocedor y el hacedor de tecnología, ¿no? Puede empezar a pensar, socializar, ¿no? Puede empezar a definir y decidir en términos éticos, ¿no? Hacia dónde, ¿no? va ese conocimiento, se produce ese conocimiento, se socializa ese conocimiento. Hasta ahora eso se hace, por supuesto, digo, ¿no? Para eso también está la academia, la facultad, la formación, la transmisión de este saber, de ustedes están formándose en un ámbito universitario, alguien les está transmitiendo una forma de hacer informática. Sin embargo, ¿no? Hoy aparece eso como una necesidad y una urgencia. Digo, ¿no? El mundo se vuelve cada vez más digital y eso digital lo sabe hacer poca gente, y la poca gente que lo sabe hacer, además, ¿no? Tiene una limitación, por decirlo de alguna manera, respecto de cómo se da a conocer eso que se hace en el campo. Entonces, bueno, el primer dilema ético que hay tiene que ver con no solamente el impacto del desarrollo, sino cómo se asume el profesional del campo de la informática frente a este mundo actual que le demanda, ¿no? Conocer cómo funciona eso oscuro que es la tecnología, la informática, ¿no? Siempre fíjense que o presten atención, si les gusta mirar estudios sociales y demás, siempre la pregunta es sobre los usos, ¿no? Algo que es muy significativo porque es una discusión que se viene dando en el campo de lo social hace mucho tiempo, pero
siempre la discusión es, bueno, ¿cómo se usa la informática? ¿Para qué se usa? ¿Quién la usa? ¿Quién usa redes? ¿Quién usa? Digo, ¿no? Como si ahí estuviera la resolución respecto de la pregunta por el conocimiento, ¿no? ¿Cómo se usa la tecnología? Es un dato que es interesante, que nos ayuda a poder pensar, sobre todo en educación, por ejemplo, cómo interpelar a los sujetos que hoy están atravesados por la tecnología, pero nos ayudan a comprender, ¿no? ¿Qué es esa tecnología? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿No? Ese cuestionamiento todavía no es un cuestionamiento hegemónico, digo, ¿no? La hegemonía dentro de la pregunta social por la tecnología está siempre respecto a los usos. ¿Para qué usamos? Y es una pregunta bastante tramposa, porque el para qué usamos está asociado respecto a lo que conocemos, digo, ¿no? Yo puedo usar una tecnología si entiendo o si conozco algo de para qué funciona, para qué me sirve, si no, no podría usarla, ¿no? Entonces ahí hay mucho también de la autoexploración, ¿no? De uno siendo autodidacta con la tecnología, de bueno, la usamos como podemos, la usamos porque alguien nos dijo que la usemos, pero en realidad no sabemos cómo funciona. Y ese sí es un desafío que es interesante. Una de las preguntas que le voy a hacer en el foro va a tener que ver un poco con esto, primero porque forma parte de algunas preguntas que yo también tengo respecto de la formación del profesional del campo de informática, que para mí es un actor principal y esencial en este momento, pero a la vez, bueno, respecto de cómo ustedes ven, ¿no? Esta transformación en el eje de las preguntas, ¿no? Que llevan a poder pensar si conocemos o no conocemos las personas que no hacemos tecnología, para qué sirve la tecnología y cómo funciona la tecnología. Yo creo que ahí hay una pregunta muy interesante, ¿no? Donde debe ser convocado el profesional del campo de la informática, que es quien sí sabe cómo funciona, cómo opera, ¿no? Y cómo se desarrolla la tecnología. Bueno, les voy a compartir esto que les armé, así tienen que ver si me adapto yo acá a esta herramienta, que hace mucho que no la uso. Compartir pantalla, a ver. Ventana. A ver si me sale. Creo que la puedo cargar, ¿sí, no? Lo estaría pudiendo. Compartir toda la pantalla. Compartir toda la pantalla, a ver si ahí me sale. Ahí ven la pantalla ustedes, pues yo, si creo que comparto esto, los dejo de ver. No se ve nada. No se ve nada, ok. Gracias. A ver ahí. Ahí ven la pantalla, ahora sí, ¿no? Ahora sí vemos. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, esto después yo se lo subo, es un apuntecito que armamos que armé para ordenar un poco esta idea de relación entre lo social, la cultura y la tecnología.
Un poco el desafío de este título, que es así como bastante extrovertido, ¿no? Que es poder pensar más allá del código, tiene que ver con poder ofrecerles un espacio en la práctica donde nosotros vamos a pensar sobre todo la relación, no porque no nos importe el desarrollo, ¿sí? Sino porque ustedes tienen un montón de materias donde justamente la centralidad está puesta en el desarrollo y en poder pensar cómo se produce tecnología. Acá vamos a pensar un poco esta articulación, ¿no? Bajo algunos conceptos que son como muy trascendentes y que de vuelta, la idea no es que ustedes ni los tengan de memoria, ni que tengan que hacer un esfuerzo respecto de poder conceptualizar históricamente o epistemológicamente esos conceptos, pero sí que los utilicemos para poder pensar procesos de articulación entre lo cultural, lo social y lo tecnológico. Uno, el primero que tenemos acá es pensar la praxis informática. La praxis es una práctica que no tiene fin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la reflexión y la acción, la reflexión y la acción, es esa relación que tiene que ver con poder resignificar la propia práctica, ¿sí? Y en ese sentido, o en esa clave, nosotros proponemos poder pensar la práctica informática como una praxis, ¿no? Poder empezar a pensar o desarmar esto del mito de la neutralidad, y vamos ahí a abocar a la filosofía de la técnica, no porque este sea un módulo de filosofía de la técnica, pero sí nos vamos a apoyar en eso, que por ahí también les resulta interesante, que en el desarrollo del campo de la filosofía de la técnica aparecen todas estas preguntas, por supuesto, trabajadas a un nivel más abstracto, muy conceptualizadas. Hay muchos autores muy interesantes para poder pensar estas preguntas. Vamos a recuperar algunos de ellos nosotros para poder, seguir trabajando con alguna terminología que nos ayude a pensar esas relaciones, pero siempre tómenlo en esta relación, ¿no? Nosotros nos servimos de algunos conceptos, de algunas herramientas de este campo que es de la filosofía de la técnica para poder pensar nuestra praxis, que es la más la de ustedes, digo, ¿no? Pero nuestra praxis en el campo de la informática. Hacia ahí vamos a direccionar todo lo que es la práctica del módulo, ¿sí? Y la idea es nada, poder hacer todas las clases alguna introducción sobre algunas conceptualizaciones que después nosotros vamos a usar para pensar algunos elementos específicos, ¿sí? Me gustaba poder pensar un poco con ustedes esto del mito de la neutralidad. Seguramente algunos de ustedes tendrán ya sus concepciones, sus reflexiones en relación a esta cuestión de lo neutral. A mí me gusta presentarlo un poco para poder distinguirlo, ¿no? De la cuestión de la objetividad, que es otro gran concepto que en ciencias sociales se usa mucho, ¿no? O sea, la objetividad está relacionada con poder tomar ciertos elementos epistemológicos que nos ayuden a pensar nuestras decisiones profesionales, en el caso de ustedes, en el campo de la informática, y la neutralidad tiene que ver con aquello que me atraviesa como profesional, ¿no? Y que hace, ¿no? Que yo no pueda tener una posición neutral frente al mundo y frente a mi trabajo, sino que esa decisión que tome ya va a estar atravesada, ¿no? Por algunos elementos que me constituyen. Digo, con ese grado de tranquilidad para no marearnos ni para no meternos en cuestiones que por ahí sean de una complejidad mayor, vamos a entender que la tecnología no es neutral, sino que está condicionada, vamos a decir así, la palabra que para mí mayor se ajusta a cómo queremos explicar esta relación desde el módulo, tiene que ver con los condicionamientos, ¿no? Está condicionada por múltiples factores que tienen que ver con lo social, lo cultural, lo económico, incluso lo político, y que hacen, ¿no? que yo tenga que entender a la tecnología de una manera y proceda a hacer tecnología de una manera y no de otra. Eso nosotros no lo estaríamos trabajando en términos de lo bueno y lo malo, ¿no? Sino que estaríamos reconociendo una situación, ¿sí? Una situación de desarrollo profesional donde mis decisiones profesionales están atravesadas por ciertos elementos. Vamos a trabajar en el análisis de esos elementos, ¿sí? Sobre algunos casos que solemos trabajar durante esta cursada, que nos ayudan un poco a poder pensar esa reflexión, digamos, ¿no? Poder pensar eso. Bueno, la filosofía de la técnica, desde su enfoque más crítico, ¿no? Lo que hace es, bueno, justamente discutir esa idea de neutralidad, ¿no?
Y pensar un poco, bueno, acá dice, ¿no?, el diseño técnico altera de forma activa el campo de las acciones de las personas. Vamos a pensar esa alteración como ese impacto, ¿no? Impacta sería la palabra más ajustada, con esos cuidados, para no pensar también, ¿no?, que todo lo que sucede en el plano de lo técnico determina, de alguna manera, ¿no?, lo que sucede a nivel de los sujetos, ¿sí? Vamos a pensar siempre en términos de condicionamiento, porque es lo que nos permite también reconocer que la tecnología puede ser otra cosa y que el impacto de esa tecnología también puede ser una cosa distinta, ¿no? La prescripción técnica tiene un poco, bueno, ¿no?, esta idea de que el código prescribe comportamientos, predetermina opciones, habilita ciertas conductas y reprime o oculta otras de manera deliberada, incorporando valores e intenciones en su propia arquitectura. Y eso tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, ¿no? Digo, lo que uno desarrolla o diseña, ¿no?, cómo funciona y qué es lo que viene sucediendo con eso. Hay una relación que nosotros vamos a usar mucho, que tiene que ver con la relación entre el diseño tecnológico, la estructuración social y el impacto moral, ¿sí?, que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a pensar este esquema, ¿no?, para poder pensar esa construcción, esta constitución del proceso de toma de decisiones, ¿sí?, frente al desarrollo de la tecnología, ¿no? Vamos a tener como 3 etapas o 3 instancias que son bastante interesantes, que tienen que ver, bueno, con la instancia del diseño tecnológico, ¿no?, donde vamos a buscar un poco la fase puramente técnica, ¿sí? La estructuración social, que tiene que ver con el momento donde la implementación, ¿no?, de ese desarrollo, ¿no?, debe ir al encuentro, debe ir a la integración, articulación con la sociedad, con la vida cotidiana, poder pensar cómo se va a trabajar, o cómo va a impactar, ¿no?, un poco con ese destinatario, con ese usuario, ¿sí? Y el impacto moral, que tiene que ver con, bueno, cómo ese diseño técnico estructuró previamente, ¿no?, lo que los usuarios pueden hacer o no con eso. Y ahí es donde nos vamos a meter nosotros con esta idea del riesgo, el riesgo a nivel de los desarrollos. Y cuando vamos a decir riesgo es porque vamos a estar alertando, ¿no?, de que hay una decisión ahí que no es 100% del usuario, 100% del sujeto, sino que hay algo, ¿no?, donde el desarrollo empieza a incidir. Y de vuelta lo digo como con este cuidado, ¿no? Empieza a incidir, pero yo soy más de la idea de pensar que eso no es una determinación. Hay algunos autores que son un poco más tecnofóbicos, que van a decir directamente, ¿no?, que los desarrollos, ¿no?, inciden, o mejor dicho, direccionan las conductas, ¿no?, manipulan a los sujetos, ¿no?, y hacen que uno tome ciertas decisiones, anulando como, ¿no?, toda capacidad del sujeto de poder desplegar su autonomía. Bueno, yo ahí me van a encontrar un poco más cuidadosa. No es porque no me resulten interesantes o porque no considere que hay alguna relevancia en esos planteos, sino que me gusta pensar también, ¿no?, de que la tecnología, junto con otros factores, son condiciones que tenemos en esta época para poder habitar este mundo que cada vez es más digital. Hay un segundo eje que tiene que ver con la acción colectiva, sociotécnica, que es un concepto que también tomamos de la filosofía de la técnica, que tiene que ver con refutar, ¿no?, que somos los seres humanos las únicas personas, ¿no?, que tenemos como algún rasgo moral o ético, ¿no?, que aportar, ¿no? Y desarma esta idea, ¿no?, de que las máquinas son objetos pasivos, ¿no? De ahí extraemos como algunas ideas generales que tienen que ver, ¿no?, con que el entramado híbrido en los sistemas de software moderno, por ejemplo, las redes de algoritmos, las redes de algoritmos, las decisiones se ejecutan de forma automatizada a gran velocidad. La acción ya no es puramente humana ni puramente mecánica, es una agencia mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una orden, hay un procesamiento que es mecánico, pero también hay están las órdenes que tienen que ver, ¿no?, con quien diseña esa tecnología.
Para nosotros, como ven, es muy relevante no tanto, ¿no?, la discusión respecto de cuán humano es un desarrollo o cuán artificial es un desarrollo, sino siempre marcar este rol del profesional del campo de la informática en esos desarrollos, ¿no? Siempre que vamos a recuperar, ¿no?, ese rasgo humano, ese rasgo ético en los desarrollos informáticos, va a tener que ver, ¿no?, con la tarea de quién lo desarrolla, quién lo piensa, quién lo diseña, ¿no? Desde ese lugar vamos a recuperar. Digo, lo separo un poco esto porque solemos pensar a los desarrollos buscándole como, ¿no?, esa humanidad innata que no tienen. Nosotros vamos a reconocer este rasgo humano más pensando en el rol del profesional, ¿no?, que lo lleva adelante, que lo diseña, que lo mantiene, ¿no?, que toma las decisiones para que ese desarrollo tecnológico funcione en esa clave y no en otra. Y un concepto que para mí es de los más interesantes de este eje 2, que tiene que ver con la responsabilidad del origen. Que es sobre algo que vamos a volver un poco más adelante, pero es, dado que el sistema actúa de manera autónoma, siguiendo estrictamente el marco normativo, las restricciones y los objetivos que el programador codificó en su fase de diseño, la responsabilidad ética no puede postergarse hasta el momento en que ocurre un daño en manos del usuario final. El desarrollador moldea las condiciones de posibilidad del sistema, integrando valores morales de manera deliberada o implícita en la arquitectura original. Bueno, este es todo un giro, digamos, ¿no?, respecto de cómo se relaciona el concepto de responsabilidad para pensar los desarrollos, y está muy asociado a esto de que hay una idea preliminar, ¿no?, en cada uno de esos desarrollos que tiene que ver con la etapa del diseño, que tiene que ver con este origen, ¿no?, de que fue pensado para, y que eso además es desconocido, que generalmente el impacto de esa responsabilidad viene cuando se conoce, ¿no?, algún riesgo, algún impacto negativo o algún daño, ¿no?, ocasionado por la implementación, ¿no? Entonces esto lleva a poder pensar que esa responsabilidad inicia en la etapa del diseño y que, bueno, acá lo mencionamos como explícitamente, ¿no?, pero que el rol del profesional ahí no es un rol menor, digamos, ¿no? Después está todo lo demás que vemos nosotros también, ustedes, en el desarrollo de la carrera, que tiene que ver con, bueno, los marcos legales que también tienen ustedes para protegerse de alguna manera, ¿no?, del impacto de esos desarrollos. Algunas clases anteriores, en alguna otra corte, algún compañero de ustedes nos ha marcado esto, ¿no?, de, bueno, nosotros muchas veces desarrollamos productos, software que, bueno, quedan en manos de empresas que nos solicitan cierta etapa del desarrollo que después nosotros no sabemos, ¿no?, dónde termina eso. Bueno, para todo eso también existen marcos normativos que tienen que ver con Hola, hace mucho que no me escuchan, estoy acá. Hace 10 segundos. 10 segundos, ok. Ahí vuelvo a compartir. Gracias. Escuché un ruidito y dije, algo pasó. Vamos bien hasta acá porque no veo la pantalla. O sea, si comparto toda pantalla, no. No estás compartiendo pantalla. Bien. No, ahí dejo. Ahora sí, ¿no? Estamos viendo el Big Blue Button. Ahora estamos viendo el PowerPoint. Perfecto, gracias. Bueno, la interrupción se me olvidara por dónde iba, pero bueno, pero sobre esta idea de responsabilidad en el origen vamos a volver en alguno de los foros para poder pensar cómo es también llevar a la práctica toda esta conceptualización, ¿no? Porque digo, acá hay como muchas ideas que vienen como de esta línea más filosófica, de poder pensar, el hacer, el rol del sujeto, la autonomía, el condicionamiento,
el atravesamiento de las lógicas de poder y cómo esas condiciones sociales y culturales, ¿no?, se entrometen, ¿no?, y condicionan la forma en que yo me pienso como profesional, pero también en las decisiones que yo tomo para pensar ciertos desarrollos en un contexto histórico específico, digo, ¿no?, porque acá la cuestión del carácter situado de la práctica también es importante, no lo estamos diciendo, digo, pero no es lo mismo desarrollar tecnología en este momento, en este país, en esta coyuntura, si se quiere, que haberlo hecho 2 décadas atrás, que hacerlo en otro país. Digo, bueno, hay ahí como un montón de elementos que hacen que esa conceptualización pensada en la práctica sea todo un desafío para ustedes, ¿sí? Y que es un poco lo que vamos a explorar en esta instancia práctica de la materia, digo, ¿no? Cómo llevamos esta problematización a casos reales y concretos donde ustedes se hayan encontrado con situaciones seguramente profesionales o en algún desarrollo de alguna materia que ya hayan transitado, ¿no?, frente a decisiones que están ligadas a la ética en informática, ¿sí? ¿Con qué elementos, ¿no?, y para qué? Es una pregunta que nosotros vamos a usar bastante, ¿no? ¿Para qué tomamos la decisión que tomamos? Más allá de pensar en el funcionamiento correcto de la técnica que estamos aplicando o no, que es este enfoque, ¿sí?, que entra un poco en contraposición o en tensión con este otro, que tiene que ver con pensar, por un lado, la eficiencia en el desarrollo y, por otro lado, el impacto social de ese desarrollo, ¿no? Bueno, ¿qué nivel, ¿no?, de balanceo mantenemos o trabajamos o traccionamos quienes hacen la informática, ¿no?, esa tensión, ¿no? Porque no es ni una cosa ni la otra, no es que desaparece la ética si yo solamente trabajo por la eficiencia. Bueno, no, corro el enfoque o tendré un enfoque que priorice la eficiencia tecnológica por sobre el impacto, pero no desaparece el impacto. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a pensar esa relación como una relación tensional, ¿sí? Ni buena ni mala, una tensión que existe. Digo esto también para sacar un poco el prejuicio que aparece, ¿no?, en estos discursos que tienen que ver con la recuperación de la problemática de la ética en la informática, pero que también, ¿no?, deben reconocer la realidad de las formas en que se produce informática, ¿no?, que tiene muchas veces que ver con empresas, que tiene muchas veces que ver con intereses que nosotros, los profesionales, no podemos manejar, no podemos definir a priori, o que muchas veces ni siquiera nos son comunicados, ¿no?, que son todas realidades concretas de las formas en las que se produce tecnología. Bueno, el último eje, que es un poco el que le da sentido a todo esto que fuimos recorriendo, que tiene que ver con la tecnología como praxis, esta idea de que el código no es abstracto, ¿sí? Y es toda una discusión esa, ¿no? Ustedes trabajan casi en la abstracción, es su forma de trabajo, pero cuando pensamos que el código no es abstracto, es un poco, ¿no?, reconociendo esto, ¿no?, que aún en un desarrollo que parte de un proceso de abstracción, como puede ser la programación, ¿no?, nosotros no podemos no reconocer el impacto que tiene ese desarrollo en el plano de lo social, de lo cultural y sobre nuestra propia formación, que es algo que por ahí queda medio por fuera en este módulo, porque la verdad es que son pocas clases, no nos da por ahí para una transmisión como más profunda en todas estas cuestiones, pero digo, hay algo de lo pedagógico acá, que estamos trabajando o que estamos trabajando estos contenidos con profesionales en formación, ¿no? Entonces digo, esa condición también, ¿no?, afecta, impacta en la propia subjetividad de ustedes. Digo, esa experiencia que ustedes hacen, y seguramente deben reconocer varias en la encuesta que les dejé la semana pasada, algunos ya estuvieron respondiendo y me dan algunas pistas para pensar en esas experiencias. Todos ustedes han hecho algún tipo de recorrido, ¿no?, que pueden reconocer hoy y que pueden capitalizar como experiencia profesional dentro de esa propia formación. Bueno, ese impacto también es un impacto que debemos considerar, porque digo, uno viene de una experiencia de desarrollo de tecnología, a ese sirve poder pensar desde esa experiencia, ¿no?, una solución, alguna decisión que ha funcionado previamente, que uno puede replicar, y eso solo se puede reconocer en el proceso formativo que ustedes están haciendo, ¿no? Esto de la incorporación de un saber
está por fuera de ustedes y que ustedes incorporan para poder pensar, para poder desarrollar, para poder hacer tecnología de alguna manera. Bueno, en este punto aparece, ¿no?, esta idea de la dimensión política, de los componentes técnicos y las estructuras condicionales, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Puede haber otras, de que no son simples bifurcaciones lógicas. En un sistema real, un condicional determina, por ejemplo, ¿no?, de forma automatizada e inapelable si una persona accede a un crédito, si es postulante, es preseleccionado en empleo, o si es un usuario, es bloqueado de una plataforma de comunicación. Y acá, de vuelta, una tensión. A mí me gusta pensar la complejidad en términos de tensiones, ¿no? La informática tiene esta cuestión, ¿no?, exacta, ¿no?, binaria, si se quiere, frente a problemáticas que a veces, ¿no?, requieren de un análisis más amplio, ¿no?, de otras variables que quizás un sistema no puede contemplar y que si contempla aún así toma una decisión, ¿no?, cargando de sentido alguna de esas respuestas. Eso es algo que pasa no solamente con la informática, pasa con la vida, también pasa si uno va a una entrevista de trabajo, hay alguien que le pondera una cosa sobre la otra. Ahí para desarmar, ¿no?, esto de que el sistema del desarrollo no es un cupo, o sea, no tenemos esta posición tecnofóbica sobre la tecnología, sino que trabajamos un poco haciendo explícito estos elementos para poder considerar eso. Acá hay un problema, por lo menos esto me hago cargo de una opinión personal, hay un problema que tiene que ver con el reconocimiento de la problemática, ¿no? Esa es una característica de los desarrollos de la tecnología, de su funcionamiento, pero también puede ser una problemática según, de vuelta, las condiciones, la situación en la que se presenta, la temática en la que se aborda, ¿sí? El reconocimiento de eso nos permite poder entender que no es solo una cuestión de funcionamiento, ¿no? Si un sistema funciona bien, si este sistema funciona mal, sino de para qué lo uso, por qué lo hago de esa manera y por qué no lo hago de otra. Bueno, el otro ejemplo que aparece acá tiene que ver con las bases de datos, ¿no? No son meras colecciones de tablas relacionadas, representan un modelo selectivo de la identidad de las personas, deciden qué datos de un ciudadano son valiosos, ¿sí? Pero detrás de todas esas decisiones, ¿no?, hay una decisión de un profesional que decide, ¿no?, o que toma decisiones profesionales respecto de cómo se comporta ese sistema, ¿no? Y después otra discusión que no siempre es del profesional, ¿sí?, lamentablemente, que es para qué se usa, ¿no? Bueno, las métricas de optimización también aparecen ahí como otro ejemplo, ¿no? No son funciones matemáticas neutras en el vacío, configuran las reglas de negocio que determinan qué contenidos ganan visibilidad y qué respuestas emocionales o vulnerabilidades psicológicas se explotan. Sobre esto estábamos trabajando un poco el otro día a raíz de unos materiales que nos compartió Javier, ¿no?, que tienen que ver con cómo se intenta, ¿no?, relevar la emoción, ¿no?, en la interacción, por ejemplo, con redes sociales, algo que empezó, ¿no?, con los likes y que se ha profundizado fuertemente en los desarrollos tecnológicos que tienen que ver con esto, ¿no?, rastrear la emoción, qué emociones, ¿no?, son más permeables, interesantes, ¿no?, para el desarrollo de los negocios, ¿no?, que tienen que ver siempre con venderle algo a alguien, generalmente o perjudicialmente algo que no necesitamos, ¿no? Pero cómo esos modelos o el desarrollo o el relevamiento de esas emociones, ¿no?, se empieza a pensar para generar algún tipo de estímulo que genere o que resulte, ¿no?, en algún tipo de consumo. Es interesante ver cómo se explora esa línea y cómo también, fíjense, ahí aparece esto de la psicología cognitiva, por ejemplo, ¿no? Hay mucha teoría tomada de otro campo para poder pensar ese funcionamiento y esos comportamientos de los desarrollos, ¿sí?, sobre los que hay un trabajo interdisciplinario también con el profesional del campo de la informática, ¿no?, que no tienen por qué conocer cómo son las conductas cognitivas, de eso se ocupan los psicólogos, por ejemplo, ¿no? O los comunicadores, cuando pensamos, qué sé yo, teorías como la teoría de la percepción, ¿no? Ahí hay un trabajo que es interdisciplinario
la pregunta ética ahí sería, bueno, ¿para qué esa interdisciplina, ¿no? Para generar, no sé, conocimientos, teorías, desarrollos que ayuden a mejorar, no sé, por ejemplo, el rendimiento académico o pretendan vendernos algún servicio. Ese para qué, un poco, ¿no? Es lo que nosotros vamos a ir pensando cuando pensemos los casos, no para armar un cuestionamiento sobre eso, porque la realidad es que, bueno, la tarea o el objetivo nuestro no tiene que ver con enjuiciar los objetivos, si se quiere, de los desarrollos, sino poder pensar cómo operan, ¿no? Ese proceso de toma de decisión, ¿no? En qué se basa y qué posibilidades tenemos también, digo, ¿no? Reales de poder decidir sobre esas decisiones, sobre esos desarrollos, pero también de prever sus impactos. Bueno, el sesgo en la praxis real de la industria, que es un poco la pregunta sobre la atención de esto que charlábamos hoy, ¿no? Es decir, bueno, estos conceptos tienen una interesante conceptualización, suenan muy atractivos, ¿no? Pero bueno, ¿qué incidencia real tiene esto en la práctica? ¿Cómo podemos hacer algo de esto, ¿no? En un ambiente, en un entorno profesional? Que además está atravesado por otra mirada, ¿no? Que no es siempre la ética, sino más bien la de la optimización del funcionamiento o la eficiencia tecnológica, ¿no? Y entonces acá aparece una cosa que es interesante, que tiene que ver con la ética declarativa, la ética normativa, ¿no? Que tiene que ver con lo que se dice, ¿no? Cuáles son los criterios, ¿no? Que se plantean o se declaran tener en organizaciones, empresas, incluso instituciones, ¿no? Y su correlato, que es la praxis efectiva, ¿no? Que es, bueno, pero ¿qué es lo que se hace concretamente en esa institución, con esas normativas, ¿no? ¿Cómo se domina esa racionalidad técnica, ¿no? Está atravesada por una lógica de mercado, está atravesada por una lógica social, ¿no? Esas discusiones un poco las vamos a ver en los casos que nosotros seleccionamos, pero también los vamos a invitar a ustedes a que puedan hacer alguna indagación, ¿no? Respecto de casos que seguramente nosotros desconocemos y que para ustedes juegos, trabajamos mucho con juegos, trabajamos mucho con plataformas, bueno, para ir revisando un poco, ¿no? La zona del análisis es en algunos casos que no sean solo los que miramos con nosotros con Javier, sino que también invitarlos un poco a problematizar eso. Bueno, un poco esto retomando esto que hablamos hoy de la responsabilidad del origen, aparece, ¿no? Un poco esto de la responsabilidad del diseñador. Yo lo quisiera trabajar un poco después, más por ahí en la segunda o tercera clase, lo vamos a revisar de vuelta, pero va a tener que ver con los códigos que nosotros vamos a ir analizando, que empezó Javier la semana pasada ya, ¿no? Y que esta semana va a seguir trabajando, que tiene que ver con, bueno, cómo aparecen en los códigos de ética o en las reglamentaciones de ética, ¿no? Esta responsabilidad del diseñador, esta responsabilidad profesional, ¿sí? No para aprendernos de memoria cuáles son los artículos, ¿sí? Porque, no en clave de ley, pero sí en términos de por ahí analizar cómo va cambiando la relación respecto de la comprensión de cuál es el rol, ¿no? del profesional en relación al desarrollo. Un poco lo habíamos visto en la categoría anterior, ¿sí? Pero bueno, sobre esto vamos a volver un poco más. Y bueno, acá habíamos todos casos, pero vamos a trabajar la semana que viene en el foro. Voy a dejar de compartir pantalla porque no los veo. No veo ni el chat. Tengo que ver. Ahí está. Así que bueno, para no marearlos tanto, vamos a dejar los casos para la semana que viene. De los casos, a mí lo que me interesa más es como, bueno, ir llevando esta conceptualización
a lugares un poco más reales, si bien estos casos que nosotros trabajamos son casos bastante conocidos, son casos que han generado bastante resonancia a nivel mundial, ¿no? Que han generado algún tipo de debate, que se han vuelto mediáticos también, ¿no? Por su magnitud, su trascendencia. La idea es trabajar también con algunos casos que vengan de las propias experiencias de ustedes o que sean más cotidianas, digamos, ¿no? Ustedes hacen bastante desarrollo en la carrera, nosotros solemos interpelarlos bastante, preguntarles bastante sobre cómo vienen haciendo sus propios desarrollos, aunque sean incipientes, aunque sean los primeros, porque es de alguna manera la forma que tenemos de reflexionar un poco sobre ese proceso de toma de decisión que después nosotros vamos escalando, digamos, ¿no? Grandes casos que requieren grandes decisiones a nivel de tecnología de desarrollo, ¿no? Y que han generado un impacto mayor, masivo, ¿no? O porque por esa masividad también han generado la resonancia o el impacto que estudiamos. Bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, si hay algo de eso que ya les suena conocido. A mí me gustaría saber un poco, bueno, cómo vienen con este último módulo. Por suerte somos un módulo dentro de una materia, así que no pueden abandonarnos. Puede ser que esta parte se haga como un poco pesada. También este formato, digamos, a veces no nos ayuda mucho con las dinámicas. Yo voy a tratar para la clase que viene de proponerles algunas cosas donde ustedes puedan ir interactuando sin necesidad de micrófono, si es que no están acostumbrados a eso. Ténganme paciencia porque para mí es como difícil. Gracias, Diego. Sí, la idea es acompañarlos, digamos. Acá nadie tiene que tiene que analizar conceptos sueltos, sino lo rico de la estancia de la práctica va a ser en la articulación que nosotros hagamos en los foros, que van a ser insumos también para las clases, cómo vamos pensando esas relaciones. Por eso, y para ser totalmente sincera con ustedes, a mí me cuesta un poco este formato, ¿sí? De poca palabra, digamos, ¿no? Porque se vuelve un poco una teoría esto, y no es la idea. Ustedes ya tienen la teoría los jueves, ¿sí? La idea es que los martes nosotros podamos hacer más un contrapunto, podamos dialogar, podamos analizar casos entre todos. Así que bueno, les voy a tratar de compartir alguna dinámica de esas. Hoy me imaginaba que, bueno, para hacer el primer espacio de práctica por ahí se complicaba un poco hacerlo todo junto, pero sí para que tengan en cuenta que a partir de la clase que viene vamos a trabajar alguna dinámica incluso de análisis de casos, ¿sí? Para que sea más participativo y para que no solamente tengan esta conceptualización, sino también, ¿no? Un poco de trabajo que además va a ser preparatorio del trabajo final que van a tener que entregar, ¿sí? Para la materia, para que después no sea, ¿no? Una reflexión, un análisis todo junto, ya con el receso encima, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a dejar, voy a detener la grabación. Si alguno tiene alguna pregunta que no haya quedado clara, voy a habilitar el foro, igual voy a habilitar el foro tanto para las consultas del trabajo práctico de ciberseguridad, ¿sí? Como un foro general para el módulo 4, cosa de que si hay algo de la teoría o hay algo de la práctica que no queda claro, en ese foro, ¿sí? Que va a ser de uso general, me puedan dejar alguna consulta, ¿sí? Sí, hola Nicolás, ¿cómo estás? Sí, el trabajo final del módulo es un trabajo final, sí, que va a tener seguramente 7-10 días para la realización, para la entrega. Les vamos a dejar una consigna. Estamos evaluando, le dije a tus compañeros que la semana que viene confirmaba si era grupal o individual, ¿sí? Y es en esta tópica, ¿no? Un laburo de análisis, ¿no? Sobre los temas de ética y tecnología. Con entrega tipo domiciliaria, es un trabajo, no es un examen. Perdón, el foro no entendí para qué actividad lo vamos a usar. Lo vamos a utilizar, hola Elizabeth, lo vamos a utilizar para las instancias de la práctica.
todas las semanas yo les voy a activar un foro que va a ser insumo para la clase presencial, ¿sí? Donde van a tener alguna consigna, ¿sí? De trabajo sobre estos temas y vamos a abrirlo para que participen, ¿sí? Y eso cuenta también como nota conceptual. No hay prácticas, como las prácticas que ustedes hacen en materias que tienen que ver con contenidos de tecnología, como este módulo es más conceptual, lo que vamos a hacer es trabajar en consignas de foro, que se habilitan semanalmente, ¿sí? Por ejemplo, hoy yo les voy a habilitar un foro y va a estar abierto hasta el martes de la semana que viene antes de la clase, ¿sí? Con ese insumo vamos a trabajar la clase que viene, el martes que viene, en la instancia sincrónica, ¿sí? No, está perfecta la pregunta porque, digo, al ser una instancia, al ser la parte práctica de la materia, nosotros vamos a tener que tener algún lugar de intercambio. Así que no hay problema. Bueno, cualquier cosa entonces quedamos conectados por la mensajería del campus, ¿sí? Y los foros de consultas que les voy a dejar habilitados, ¿sí? Cualquier otra consulta, ya saben, de cuestiones que si están en contacto con sus compañeros también, de que no se puedan conectar a la clase y demás, también háganmelo saber para el seguimiento, ¿sí? Así que bueno, un gusto, son un montón este año, así que bienvenidos. Adiós. Nos vemos, chicos.